Como habíamos compartido en el día de hoy, no solamente estamos adorando al Dios vivo, al Dios todopoderoso, que es el objetivo por el cual nos reunimos en este lugar, en esta casa de oración como iglesia. No es que venimos a la iglesia, somos la iglesia, cada uno de nosotros, y nos reunimos para adorar a Dios. También, por supuesto, para aprender de su palabra y compartir juntos en armonía y en la santidad del Señor. Y hoy, la iglesia tiene la bendición también de agasajar a esos padres y también de compartir la palabra de Dios en torno a lo que es ser un padre, ser papá. Y el tema que le coloqué, o el nombre que le coloqué al mensaje de hoy es: se busca papá sacerdote, o se busca un papá sacerdote. Usted puede pensar cómo que es eso de un papá sacerdote. Permítame leer en Job capítulo 1, versículo 5 en adelante, en la palabra del Señor, cuando dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y habla esta porción de la palabra de un personaje bíblico que se llamaba Job. Usted quizás conozca la historia de Job. No hay hombre humano que haya sufrido como este hombre, pero era un hombre precisamente que era un padre y era un sacerdote. Es decir, que ministraba, que venía y pedía a Dios constantemente por sus hijos, los enseñaba, aun cuando sus hijos eran ya hombres formados, con cada uno con sus familias, igual seguía siendo ese padre que velaba en oración a Dios por sus hijos. Y el concepto de padre, si puedo decirlo así, es algo especial y profundo, porque es la figura que Dios celestial, el Padre Todopoderoso, usa para ilustrar la relación entre Él y nosotros, sus hijos. Así que, Padre, hoy lo primero que quiero decirte es que alégrate a pesar de la situación, a pesar de la crisis. Amén. Diga conmigo esto: se busca papá sacerdote. Claro que sí. Quiero compartir con ustedes en relación a este tema, se busca papá sacerdote, es que Dios le ha dado al hombre la función de ser la cabeza de un hogar. Dios le ha dado al hombre la función ¿de qué? De ser la cabeza de un hogar. Y hay personas que quizás también utilizan la palabra de Dios para beneficio propio. Por ejemplo, pongo este texto, esta palabra en Efesios capítulo 5 versículo 22, cuando dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y quizás ha escuchado usted alguna chiste o algún caso de que, mira, pero la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. La mujer tiene que estar sujeta, y también el hogar. Pues hoy déjeme decirle también que el hombre, a pesar de que tiene la función de ser cabeza del hogar, en el hogar el hombre no es un juez o no es un verdugo o cualquier otro calificativo que produzca temor o miedo en relación a lo que es ser padre. Y no es cualquier cosa ser papá. Para hacerlo, y permítanme decir esta porción que encontré y me gustó bastante. Para ser papá se necesita saber trabajar en equipo. Se necesita desarrollar una buena comunicación con tu esposa o con tus hijos. Se necesita estar disponible para horas extras para tu familia, porque a pesar de que puedas ser un padre proveedor, también necesitas horas extras para estar con tu familia, incluyendo noches, fines de semana, aunque el día esté lluvioso, estar listo las 24 horas del día. Estar dispuesto también para salir por la noche cuando alguno de tu familia se enferma, o quedarse a cuidar al que está enfermo el tiempo que sea necesario. Papá, todos los gastos de la casa correrán por tu cuenta.
Sí, sin derecho a que te lo regresen, por cierto. Tienes que hacer muchas veces el papel de médico, de abogado, de vigilante, de chofer, de plomero, de niñero o de policía cuidador. Eso hacemos los padres en la familia. Y es nuestra responsabilidad proveer comida, medicina, ropa para vestir la familia, vivienda. Y si no se tiene dinero en algún caso, buscarlo con integridad donde esté para asumir los gastos, sin esperar a que se lo regresen. Debe tener la fuerza de un búfalo y la velocidad de un rayo para resolver toda situación en la casa, y si hay peligro, convertirse en el paladín de la familia. Papá, tenemos que estar dispuestos a ser imprescindibles en un minuto, pero también ser ignorados al minuto siguiente. Y siempre esperar lo mejor y estar preparado para lo peor. ¿Sueldo por ser papá? Ninguno. Ningún sueldo. Todos los gastos serán cubiertos por sí mismos y tendrá que invertir en todo en la familia. Con todo y eso, Dios nos puede ayudar para hacerlo bien. ¿Cuántos padres tenemos aquí hoy? A ver, ¿cuántos padres tenemos aquí hoy? Tenemos varios padres. Dios puede ayudarnos para hacerlo bien, porque Dios recompensa a los buenos padres. Bienaventurado el padre que conoce y descansa en Jesucristo y que sus hijos le reconocen su esfuerzo, y el que recibe el apoyo de su esposa en este arduo trabajo. No es cualquier cosa entonces ser papá, porque muchas veces nos tocará ser el padre héroe de nuestros hijos, y otras veces nos tocará ser el Shrek de la casa o el ogro de la casa por cumplir las normas de la casa. O muchas veces nos tocará también ser ese que calla tantas situaciones en su vida y que tiene que simplemente venir a Dios y seguir adelante. Así que tenemos la función de ser la cabeza del hogar, más no ser un juez o un verdugo, no ser aquel que impone por el miedo la autoridad, sino que la autoridad tiene primero que ser vista en nuestras vidas en sujeción a Dios, para luego ejercer la autoridad que Dios nos ha dado con amor. Amén. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que un padre sacerdote sabe precisamente ejercer su autoridad con sus hijos. Como padres, nosotros tenemos autoridad en el hogar, mas depende también de nosotros ejercer esa autoridad con respeto, con amor, con principios, o ejercerla como si fuera un tirano. Hay muchos padres, incluso en tiempos pasados, y puedo escuchar quizás de algunos que ya tienen varios años, cuando le hablan de sus padres, y usted puede decir: mi papá no fue fácil. Quizás la mejor calificativo que usted puede decir: mi papá fue muy duro. O algunos padres o hijos o de los que estamos aquí podamos decir: para mí fue muy difícil recibir de mi papá un abrazo. Para mí fue muy difícil recibir de mi padre una palabra de ánimo, de aliento, de felicitación. Y ese fue el patrón que usted quizás recibió, y quizás también sea el mismo patrón que usted quiera enseñar o ejercer en su hogar, en su familia, porque eso fue lo que aprendió. Mas en Cristo no es así. Mas cuando la palabra de Dios nos habla, cuando nos dice cómo nosotros debemos aprender a ser esos padres, también entonces vemos que no es el patrón que quizás recibimos de nuestros familiares, de los abuelos o de nuestros padres, que por cualquier cosa de una vez ejercía algo muy fuerte en nosotros. Imagínese usted, y yo he contado varias veces cuando anteriormente con mi padre venía y algún muchacho, o yo por ejemplo, venía y pasaba cuando papá estaba hablando con alguien, solamente la mirada que me lanzaba papá era que ya estoy listo, ya estoy sentenciado. Sí, y hermano, hermana, uno pensaba que papá se le olvidaba la cosa, y cuando usted menos pensaba ya venía la disciplina, por decirlo de esa manera. Sí, y de una vez uno, bueno, a sufrir. Sin embargo, muchas veces también esas situaciones uno puede decir: me ayudaron, pero los extremos no son buenos.
La Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. La parte anterior habla primeramente a los hijos. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero también en nosotros los padres nos dice: y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y cuando yo comienzo a ver un poquito por qué dicen no provoquen a ira a vuestros hijos, es que nos enseña que hay que tener cuidado cómo tratamos y ejercemos autoridad con ellos. No es necesario descalificar a nuestros hijos. Anteriormente usted pudo escuchar: tú eres un bueno para nada, tú no vas a servir para nada, ¿qué vas a lograr tú? Y nuestros padres eran bastante exigentes. Cuando nuestros padres nos decían: vaya y busque tal cosa o haga tal cosa, y usted no lo buscaba rápido, inmediatamente venía un descalificativo. Venía aquel: ¿hasta cuándo vas a hacer? Mira qué flojo, yo me paraba a las 4 de la mañana a hacer esto, aquello, y usted esto y aquello. Y los descalificativos afectan la vida de nuestros hijos. Nos afectaron a nosotros. Yo como hijo en un tiempo tuve que sentarme con mi padre ya pues de cierta edad y hablar con él directamente, decirle: papá, yo te amo, pero esto, me pasa esto y me pasa esto. Dios dio la oportunidad de que pudiera reconciliar mi relación con mi padre y fortalecer por un tiempo esa relación con él. Pero ¿cuántos hijos que hoy son padres todavía albergan en sus corazones ciertas cosas o ciertos dolores que afectan a su propia familia, también psicológicamente, emocionalmente, porque fue el patrón que usted pudo aprender? Y eso también es necesario hablarlo y aprenderlo. Entonces, cuando dice: padre, no provoquen a ira a sus hijos, es que debemos ser equilibrados en la autoridad que nosotros ejercemos. No es necesario descalificar a los hijos. Imagínese usted ¿qué fue lo que usted sintió cuando le dijo alguna vez su papá: mira, tú no vas a servir para nada? Un niño, cuando usted le diga a un niño: mira, eres esto o eres aquello, o una mala palabra que le digan los hijos. Nuestros hijos son unas esponjas, hermano, y ellos reciben todo. Y cuando nosotros venimos con palabras descalificativas, o no puedes o esto, inmediatamente ellos se lo creen. Varias veces he compartido esto. Y si lo hacemos nosotros como humanos, como adultos, cuando alguien viene en una situación que usted está y tiene presión y hay gente que le dice: no vas a poder, no vas a lograrlo, no vas a hacer esto, tanto es la presión emocional que puede sentir una persona adulta que se lo puede creer. Imagine usted un niño. Imagine usted. Entonces, ¿qué es lo que dice ese texto? Que no tengamos nosotros una actitud desequilibrada y excesivamente severa y crítica con nuestros hijos. Sí necesitamos ejercer autoridad, necesitamos ejercer disciplina conforme a la palabra de Dios nos enseña, mas no desmeritar o desacreditar lo que nuestros hijos pueden ser. Me sorprendió una vez mi suegro con un testimonio de una persona, de un hombre que le hablaba a sus hijos, y sus hijos fueron hombres que luego se desarrollaron todo eso y fueron hombres que tuvieron éxito en su vida. Y cuando mi suegro me compartía eso, él me decía: mira, cuando yo hablé con este hombre, me sorprendió la forma en que él hablaba, porque él le decía a sus hijos: mira, estos hombres del pasado, Simón Bolívar, por ejemplo, o tal persona, fueron hombres que lograron grandes cosas. Ustedes pueden hacer más que ellos. Ustedes pueden lograr también grandes cosas, pero también depende de cómo ustedes tomen sus propias decisiones. Yo como padre, yo tengo que disciplinarlos, yo tengo que guiarlos, muchas veces tengo que ser fuerte con ustedes, pero necesito que entiendan que los amo y que sobre todas las cosas ustedes pueden hacer lo que quieran hacer. Y esas palabras de ese padre, según lo que me dijo mi suegro, a mí me llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Porque los impulsaba a sus hijos a que pudieran lograr metas o poder llegar a ese punto donde
donde muchos quizás no han llegado, porque no han recibido de sus padres esas palabras de aliento, sino más bien palabras fuertes, palabras que desacreditan su vida. Y hermanos, y eso afecta a los hijos. Y allí es donde también viene la rebelión, donde los hijos vienen y dicen: estoy cansado ya, estoy cansado de tanta hipercrítica, de tanta falta de confianza en mí, de tanta A los muchachos hay que darles también cierto grado de confianza. Y una de las cosas que yo enseño también, y es parte de mi forma de vida, es que a mayor cantidad de confianza, mayor cantidad de respeto debe haber. Mientras yo te doy confianza, tú también debes darme respeto. A mayor cantidad de confianza, entonces debe haber más respeto, que es la contraparte que debe venir. Y eso debe ser también en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en toda nuestra vida. Y muchas veces usted ve, entonces, trato entre uno y otro, y ese trato a veces no es bueno. Los que se dan, pues no, es que yo le tengo confianza. A mayor nivel de confianza, mayor nivel de respeto tiene que haber. Y en la familia también. Escuché a un hombre que le dijo a su hijo: yo soy tu papá, yo no soy tu amigo. Hay psicólogos hoy en día que dicen: hágase amigo de sus hijos. Y ese padre dijo: no, yo no soy amigo de mi hijo, yo soy su padre. Y si él no me quiere porque yo soy severo o porque yo quiero que él cumpla las normas y sea un buen hombre, pues ese es el problema de él. Yo voy a cumplir mi rol como padre. Yo lo amo a él, pero yo voy a seguir siendo padre. Y sabe, eso también me enseña algo. Así es nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Muchas personas no aman a Dios. No aman a Dios. ¿Y cómo que no aman a Dios? Usted puede decir hoy: no, bueno, es que yo sí amo a Dios. Si le ama, primeramente debe recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y obedecerle, seguirle a Él. Pero si no es así, pues no lo ama. Conoce acerca de Dios. Usted ha escuchado acerca de Dios, pero todavía sigue rebelde a Él. Sin embargo, su propia rebeldía no exenta que Dios le ame a usted. Dios le sigue amando. Dios le sigue dando oportunidad de vida cada día. Y Dios hoy demuestra su amor, que hoy también está aquí por un propósito. Para Dios no hay casualidades, para Dios hay propósitos. Y ha sido propósito hoy que usted esté aquí también, para que adore a Dios, para que alabe a Dios, pero también para que reciba palabra de Dios. Amén. Entonces, la Biblia nos dice también: críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa palabra, disciplina y amonestación del Señor, se traduce en entrenar y amonestar. Entrenar y amonestar. Es decir, dar ánimo a sus hijos cuando necesitan ánimo y reprenderlos cuando necesitan ser reprendidos. Pero debe haber esa combinación mientras se enseña y se entrena a sus hijos. Yo una vez recuerdo precisamente cuando mi hermana le decía a su primera hija, su sobrina estaba pequeñita, mucho más pequeña que mi hija, y le decía: hija, agarre la chancletita que está debajo de la cama. Y la niña pues se quedó paradita, llorando. Entonces, vaya y agarre la chancleta que está debajo de la cama. Y yo me le acerco y le digo: hermana, ven acá, ya va, espérate. Yo le digo: mami, ¿por qué no puedes agarrar la chancleta? Y ella me dice así como en su vocecita, me dice: ¿por qué no, chavo? Porque no sé agarrarla. Ok, yo te voy a ayudar. Vamos a buscar el cepillo, ¿verdad? Agarra el cepillito, mételo así y jala la chancleta. Y la niña vino, agarró su cepillo, jaló la chancleta y dijo: ya aprendí. ¿Ve? Y eso significa entrenarlos. Muchas veces nosotros, por estar, no sé, estresados, ocupados con tantas, etcétera, perdemos la paciencia rápidamente. Me incluyo allí. Perdemos la paciencia con nuestros hijos. Y de una vez pensamos de que si son pequeños, entonces ellos tienen que saber todas las cosas como nosotros sabemos, o aprender las cosas a los trancazos. ¿Cuántos de ustedes que están aquí ya somos viejitos? Aprendieron a nadar como me enseñaron a mí.
A usted alguien lo enseñó a nadar. Mire, esto se hace así, póngala aquí y nadie así. O fue usted de esos de mi grupo donde me amarraron un mecate aquí y me zumbaron al agua y cuando estaban que yo me jalaba. No, déjele, nade. Y de una vez y uno, sufrió, hermano. Para mí fue un trauma aprender a nadar así. Sí. Y bueno, eran mis tíos, ¿no? Y yo, Dios mío, esos tíos que venían y los hombres allí, dale, y me jalaban allí. Pero entrenar a los hijos es primero eso. Y muchas veces como padres venimos y pensamos de una vez, haga esto. Y pensamos que los niños ya vienen como una computadora que ya tiene todos los programas activados y etcétera. No, hay que enseñarlos. Y hay que enseñarlos con paciencia. Hay que enseñarlos con amor. Hay que enseñarlos con también autoridad, pero con amor y con paciencia. ¿Sabes por qué? Porque el Padre Celestial aún tiene amor para contigo y tiene paciencia para contigo. Y si el Padre Celestial la tiene, ¿cuánto más de nosotros también? Y esto es responsabilidad de los papás, no solamente de la mamá o de la iglesia, en dado caso. Compartí hace unas semanas precisamente cuando una madre viene y me dijo, pastor, yo le voy a tirar a esa muchacha a la iglesia para ver qué hace usted, porque ya yo no puedo más con esa muchacha. No, ¿cómo que no puedo más? No, señor. Y decía, esa muchacha es malcriada. Y yo le dije, ¿y quién la malcrió? Si no fue usted, porque es responsabilidad suya. Ahora, a criar también a los hijos, a amonestarlos, viene de parte de esa figura principal, la figura paterna. Entonces un padre no debe desalentar a sus hijos, no debe quitarles ese aliento, sino más bien fortalecerlos. Y a los hijos también nos manda el Señor, como dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿al quién? Al Señor. No es fácil tampoco. A veces tenemos padres que son, mire, difíciles, vamos a decirlo así. Pero como hijos tenemos que amarlos. ¿Por qué? Qué bueno que tienes un padre que te ama. Qué bueno que tienes un padre que te corrige. Hay otros jóvenes hoy en día que anhelan, aunque sea ese padre regañón, o esa madre que está allí por amor. Hay otros que anhelan porque no los tienen. Así que hoy, hijo, también te digo, hija, también te digo, aprende a sobrellevar a tu papá, aprende a sobrellevar a tu mamá y aprende también en el nombre del Señor a obedecerles, porque ellos te aman y ellos quieren lo mejor para ti. Dice amén a eso. Amén. Ahora les digo esto, nuestros hijos reciben un mayor impacto de lo que ven en nosotros, más de lo que nosotros le podamos decir. Yo le puedo decir a mi hija, mira, tienes que hacer esto, tienes que caminar en esto, tienes que hacer lo otro, o tienes que obedecer de esta manera. Pero ¿qué le impacta más a ella? ¿Mis palabras o mis acciones? Mis acciones, mis hechos. ¿Por qué? Porque si yo digo algo, debo respaldar con mis hechos lo que yo les estoy diciendo. Y nuestra conducta como padres, como esposo, tiene que ser consona con nuestras palabras, con nuestro lenguaje, nuestra forma de vivir, de tratar a los demás. Eso es lo que ellos van a imitar de nosotros. Veía hace tiempo un video precisamente donde estaba una mujer con su hija y trataba mal a una muchacha, le decía de todo y la niña también venía y seguía el ejemplo. Veía en ese mismo video un padre que venía con su esposa, le daba una flor o un regalo y el niño también venía, pero al contrario veía cómo el hombre abusaba de su esposa, le gritaba y le buscaba golpear y el niño también de la misma manera le gritaba a su madre y buscaba golpearla. Y eso es un ejemplo claro de que nuestras acciones van a enseñar a nuestros hijos. Y hermano, mi hermana, les digo algo, si su hogar anterior fue un hogar donde hubo abuso, donde hubo dolor, no necesariamente su hogar, su familia ahora tiene que ser así. En usted está la autoridad también de romper con patrones destructivos en su vida
para su familia, para sus hijos. En usted está la oportunidad de lo que usted pudo sufrir. Puede decir, mi hogar, mi familia no va a ser de esta manera. Yo quiero entonces ser diferente, y la mejor manera para ser diferente es que usted pueda rendir su familia, su hogar a Cristo Jesús, al Señor, y Él puede hacer un cambio tremendo, primeramente en usted, en su vida, y luego en su hogar y su familia. Amén. Amén. Entonces, Dios demanda que nosotros tenemos como padres que ser ejemplo. Ejemplo a nuestros hijos. Y las palabras del Señor tienen que estar entonces para ser ejemplo en nuestros corazones. La Biblia en Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa eso? Que tenemos que vivir nosotros primero la palabra de Dios, para poder entonces con nuestras acciones enseñarla a nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos amen a Dios, porque yo quiero que como padre que mi hija ame a Dios, entonces yo tengo que aprender a amarle a Él primero, a obedecerlo a Él primero, a vivir en la santidad de vida, de matrimonio que demanda Dios de sus hijos. ¿Saben? El ejemplo que tengo en la palabra es Abraham. Abraham fue muy cuidadoso también al enseñar con su ejemplo a los de su casa. Y Dios le dijo de él lo siguiente. Génesis capítulo 18, versículo 19, dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y esta palabra a mí me ha impactado tremendamente. Porque el mismo Señor dice: yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa, que está bajo su autoridad, que guarden el camino de Dios. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí estamos con ese firme propósito? De que nuestros hijos, de que nuestra descendencia guarde el camino de Dios, que busquen caminar en justicia y en el juicio del Señor, para que Dios entonces bendiga nuestro hogar. Tenemos un gran desafío por delante. ¿Y por qué digo un gran desafío? Porque la sociedad en que nosotros estamos viviendo en ese tiempo se acerca más a lo que era en el tiempo de Noé, de Sodoma, de Gomorra, de la disparidad en relación a lo que es bueno y lo que es malo. Ay de aquel que le dice a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo. Estamos viviendo esa generación. Estamos viviendo una generación que se deja envolver fácilmente por lo que ven sus ojos, más de lo que puedan aprender en el hogar y la familia. Y ahí digo yo también en relación cuando si el Señor no viene antes, ojalá venga mucho antes, pero ¿qué sucederá de nuestra sociedad dentro de 20 o 30 años? Entonces es nuestro deber en este tiempo como padres, como en nuestros hogares, en el nombre de Jesús, afianzar a nuestros hijos y afianzarlos fuertemente en el camino de Dios, que guarden el camino del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea va más y más a la decadencia, va más y más a la inmoralidad, va más y más en contra de todo lo que Dios es, y se va a alejar más y más de Dios. Y está en nosotros eso. Y mientras los hijos vivan en nuestros hogares, ellos tienen que cumplir con las reglas de la casa. Ellos tienen que sujetarse a las reglas de la casa. Sea la edad que tenga, si usted, hijo mío, hija mía, vive en mi casa, las reglas son estas. Y las reglas aquí se cumplen, se viven. Yo he comentado cómo comencé yo en los caminos del Señor. Y es precisamente por ese principio. Cuando me fui a Valencia a estudiar, mis tías me dijeron de una vez: mire, aquí se va a la iglesia los domingos y usted va a la iglesia también, así sea para escuchar. Yo dije: es que yo no soy evangélico. No, es que yo no entiendo que sea evangélico. Usted va para la iglesia porque estas son las reglas de la casa y se cumplen. Y hermano, así comencé. Así comencé. ¿Por qué? Por ese principio de buscar a Dios en el hogar. Debemos practicar los principios de la palabra de Dios. Y si usted quiere ver a sus hijos dirigidos por Dios, hijos que a pesar de la situación puedan caminar en integridad, en valor, en buenos principios, en santidad en su vida y en sus futuros hogares y matrimonio, sea usted también caminando en integridad y caminando en los pasos de Dios.
Proverbios capítulo 20 versículo 7 dice: camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué? Porque si caminamos conforme a la voluntad de Dios, entonces también Dios obra en bendición para nuestras familias, para nuestros hijos. Amén. En tercer lugar, quiero decirte que el padre sacerdote tiene la responsabilidad de conectar a su esposa e hijos con Dios. El padre sacerdote tiene la responsabilidad de conectar a su esposa e hijos con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a esta nueva generación a ser a su vez hombres, mujeres, padres de valor y seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Todos nosotros debemos ser esos imitadores de Dios como hijos amados y también enseñar a nuestros hijos a imitar al Señor también. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? ¿Por qué de qué manera debo imitar a Dios? En su amor. Esa es su naturaleza. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en Jeremías capítulo 31 versículo 3 dice también lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si aquí hay padres que aún no le han dado la oportunidad a Dios Todopoderoso de mostrarle su amor, esa palabra hoy también es para usted. Y el Señor dice que con amor eterno te ha amado, por tanto Él te ha prolongado su misericordia. Él te ama en gran manera. Y a todos, hoy el Señor, esa misericordia y esa gracia también se ha renovado. Y como les dije hace rato, no es por casualidad que usted esté aquí junto con nosotros, sino que usted pueda hoy escuchar que el Señor Dios Todopoderoso te ama y su misericordia se ha prolongado sobre tu vida. El padre sacerdote, el padre entonces sacerdote enseña a su familia que Dios es amor. Amén. ¿Dios es qué? ¿Y qué hizo Dios por usted? ¿Qué ha hecho Dios por usted? Usted se puede preguntar: ¿y qué ha hecho Dios por mí? Dios, si usted ha creído, en primer lugar, Dios te ha perdonado todos tus pecados. Si aún no les ha abierto la puerta de tu corazón a Jesús y no le has recibido como Señor y Salvador, Él puede perdonar todos tus pecados. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice así: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esta palabra es una palabra hermosa, porque nos dice primeramente cuál era nuestra condición sin Cristo Jesús. Estábamos muertos, condenados en nuestros pecados. En la incircuncisión de nuestra carne quiere decir que aún todavía no habíamos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, al entender nuestra necesidad de ese único Salvador, al entender nuestra necesidad de poder, de venir al Padre, la Biblia nos dice, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y a través de Jesús. Entonces, cuando vinimos al Padre a través de Jesús, Él nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos condenados por nuestros pecados. Una persona sin Cristo lamentablemente está condenada por sus pecados. Una vez le decía a una joven, cuando
le estaba precisamente presentando el Evangelio de Cristo, y esa joven decía: mire, no, pastor, ya a mí me han dicho de todo, ya yo sé todos los cuentos que ustedes dicen, ya yo sé todas las palabras que ustedes dicen, sí que yo tengo que arrepentirme, ya yo sé todo eso. Y ahí, mire, hermano, vine y le dije: Señor, ayúdame, dirígeme aquí, ¿qué le puedo decir a esta joven? La palabra que me salió a decirle es que: pero te han dicho que tú naciste muerta, te han dicho que tú naciste sin vida. Como ella me dijo: no, eso nunca me lo han dicho. Pero ¿cómo es eso que yo nací muerta? No, yo estoy viva. Usted puede decir que está bien, pero usted está muerta, porque usted está condenada. ¿Cómo? ¿Usted me está condenando? No, yo no te estoy condenando. El pecado original en ti te condena, así como me condenó a mí. Yo también nací muerto en mis delitos y mis pecados. Mas ahora que he entendido que necesité de ese único Salvador, siendo un pecador necesité de ese único Salvador, ahora Él me perdonó todos mis pecados, y en Él tengo vida, tengo salvación y tengo vida eterna. Y es para usted también. Esa es la realidad para todos nosotros. Necesitamos de Cristo Jesús. Y para poder ser un padre sacerdote, entonces necesitamos también venir a Cristo, conocer su amor, para que su amor pueda ser manifestado, derramado en nuestras vidas, y podamos nosotros también derramar el amor de Dios para nuestra familia y para nuestros hijos. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy le digo a usted, padre, esta es la verdad de Cristo Jesús. Esa es la verdad que un padre, el Padre Celestial, nos dice, nos ama, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos reprende, pero también nos dice: te amo y quiero llamarte hijo mío. Te amo y quiero darte a ti la salvación y la vida eterna. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 dice estas palabras tan hermosas: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y hoy les digo a los padres que hoy nos visitan: ¿cree usted que es un hijo de Dios? ¿Cree usted que usted es un hijo de Dios? Lamentablemente, déjeme decirle estas palabras con todo respeto y con todo amor. Si usted no tiene a Cristo Jesús, usted no es un hijo de Dios. Usted es una creación hermosa de Dios. Usted es amado por Dios como creación. Dios sigue teniendo misericordia de todo el mundo, de todos nosotros, pero no lo es. La única forma de ser hecho un hijo de Dios es a través de Cristo Jesús. Jesús, la palabra dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque en tal manera te ha amado Dios a ti, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre, por amor, me ha hecho salvo. Te ha hecho salvo a ti, te ha hecho salvo a ti, mi hermano, mi hermana, y te puede hacer salvo a ti también. Y aunque yo no lo merecía, aunque usted no lo merecía, tenemos la salvación. Y disfruto del amor del Dios Padre, porque al confiar en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, con su muerte en la cruz, Él aplacó la ira del Padre e hizo realidad en mí el regalo más grande que jamás yo pueda ni recibir ni comprar: la salvación y la vida eterna. La mayor necesidad de los hijos, ¿cuál es? Papá, ¿cuál es la mayor necesidad de los hijos? Está bien ser ese padre que provee, que viene y que le da las cosas. Bien, pero la mayor necesidad de los hijos es afecto, amor, ejemplo. ¿Cuántas veces usted como hijo anheló un abrazo de su papá? Y que su papá le fuera dicho: bien hecho, estoy orgulloso de ti. Muchas veces yo anhelé, cuando muchacho, cuando adolescente, esas palabras. Muchas veces hasta que le dije a mi papá, hablando con él, lo confronté y le dije: tengo necesidad de que me digas, de vez en cuando al menos, estoy orgulloso de ti. Tengo necesidad de que me digas: te amo. Tengo necesidad de que me des un abrazo fuerte y me digas: aquí estoy.
estoy contigo. Muchos de nosotros estuvimos carentes de eso por mucho tiempo. Pero eso no debe seguir siendo la regla para usted, papá. Sea usted diferente. Y yo por eso cada día a mi hija le digo, hija, te amo. Ella me dice ya, yo sé, papá. Sí, pero te voy a seguir diciendo te amo. ¿Por qué? Porque yo carecí de eso. Y necesito también darlo. Y el Señor hoy también nos dice, te amo. Y esa es la mayor necesidad que nuestros hijos tienen. Esa fortaleza que les puede dar a ellos seguridad, firmeza en su temperamento, en su carácter, en su mente, en su corazón. ¿Sabe que hasta cierta edad somos los héroes de nuestros hijos? Sí. Y digo hasta cierta edad porque realmente con el desarrollo de los hijos, incluso nosotros llegamos a un punto donde primero papá es superhéroe, pero ya después papá no es superhéroe, sino que papá es el policía malo. Papá es el policía que me impide hacer lo que yo quiero. Y después viene esa otra etapa donde papá se convierte en el consejero, o se puede convertir en el consejero, según lo que nosotros hayamos sembrado en nuestros hijos. Porque es también lo que nosotros sembramos en nuestros hijos en la niñez y en la adolescencia, lo que puede repercutir en ellos cuando ya sean grandes. Entonces, hoy les digo y vuelvo a ese Padre Celestial. Ese Padre Celestial hizo posible en mí el gozo de mi salvación por el sacrificio de su Hijo. Él me amó como Padre. Hoy también te digo, ese Padre Celestial te ama. Y Él lo demuestra en el sacrificio de su Hijo por amor a ti. Y te digo, Padre, haga lo posible usted para que sus hijos también conozcan de ese amor de Padre que usted puede darle. Pero entienda esto, y le hablo también a los padres que están acá y que están con su familia. Si usted no tiene una buena relación con su esposa y con sus hijos, Dios no va a escuchar sus oraciones. ¿Sí está escuchándome, papá? ¿Sí está escuchándome? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice así: asimismo ustedes maridos habiten con ellas, con sus esposas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Sí, usted puede venir y hablar con Dios y orar, pero si usted no está en buenas con su familia, con su esposa, con sus hijos, sus oraciones se encuentran estorbo. No es que Dios venga y note, sino que nuestras propias acciones hacen un estorbo, ponen una pared para que esas oraciones no pasen de allí. ¿Qué tenemos que hacer? Arreglarnos, permanecer en paz. Procuren estar en paz con todos. Háblense verdad unos a otros. Ámense los unos a otros. ¿Saben? Y he escuchado de una persona que una vez digo, mire pastor, ¿es verdad que la palabra dice que la mujer tiene que sujetarse a su esposo? Sí, sí lo dice. Pero también primero que eso dice, sujétense los unos a los otros. Y también dice la palabra que el Padre Dios es cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza ¿de quién? Del hombre. Y cuando dice eso tiene que haber sujeción. Nosotros como hombres somos cabeza del hogar, pero ¿quién es nuestra cabeza? Cristo Jesús. Y debemos aprender a sujetarnos también al Señor. ¿Sí? Y ser justos, caminar en justicia. Si el hombre es injusto con su familia, con su esposa o hijos, ¿qué es lo que va a hacer después? Va a cosechar lo que sembró. Va a cosechar injusticia. Y he visto también casos de padres que lamentablemente buscan a sus hijos cuando ya no pueden más, pero ¿qué sembraron en ellos? Sembraron dolor, sembraron injusticia, sembraron dejadez, no atendieron, no estuvieron. Y los hijos, muchos quizás por respeto vienen y los atienden, pero hay otros que no. Y vi un caso una vez de un padre que vino y estaba con su familia. Mira, tu papá tiene cáncer, se está muriendo. Y él dijo,
Yo no tengo padre. Pero tu papá, bueno, sí, él me engendró, pero él no sembró en mí ni amor ni nada, más bien sembró dolor. Yo no tengo padre, que se muera. Y suena duro, pero fue tanto el dolor que recibió ese hombre que eso fue lo que cosechó después. Y le digo esto, si el hombre es injusto, eso va a cosechar. Colosenses capítulo 3 versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá ¿qué? La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Cómo estamos nosotros accionando hoy en día con nuestras familias? Hermanos, hay hombres que culpan totalmente a sus esposas e hijos por el deterioro del hogar. Y según la Biblia, el hombre es el principal responsable de su hogar. ¿Cuántos son mayordomos aquí? Diga conmigo, yo soy mayordomo. Todos somos mayordomos. ¿De qué? De lo que Dios nos ha entregado. Y todos vamos a dar cuentas de lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Nuestras vidas, lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra, y también nosotros los padres tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras familias, de lo que hemos nosotros enseñado a nuestras familias, a nuestros hogares. ¿Cómo estamos siendo nosotros como padres? ¿Cómo debo ser mejor padre? Busque orientación de Dios. ¿Cómo puedo ser un mejor esposo, un mejor padre? Comience a buscar a Dios. ¿Tiene en este momento su hogar dificultad, necesidad, situación difícil? Busque a Dios. Nadie es perfecto, es verdad, pero hay algo que es real. Dios puede transformar toda nuestra vida. Dios puede accionar en nuestra vida. Un hombre en una iglesia puede tener una buena cara, puede presentar que su familia está bien, puede decir, mira, oye, mira, qué familia tan ejemplar, pero ¿cómo es dentro del hogar? ¿Cómo es ese hombre dentro del hogar y la familia? ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo es su accionar con su esposa, con sus hijos, con los nietos, etcétera? ¿Se está dando cuenta usted que está accionando no como un hombre que pueda manifestar el fruto del Espíritu? ¿O es un hombre que todavía anda en la carne en relación a sus reacciones? No, es que yo soy así, nadie me va a cambiar. Entonces, vengo yo a decirle que si usted dice que es cristiano, pero es un tipo de persona que dice, yo soy así, nadie me va a cambiar, creo que es mejor que venga Cristo y lo reciba como Señor y Salvador. Porque entonces no creo que tenga el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, y si es que ustedes tienen al Espíritu Santo de Dios, porque el único que puede cambiar nuestras vidas, nuestras formas o nuestros patrones de comportamiento es el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros tenemos que primeramente entender que necesitamos un cambio, que necesitamos una transformación, y esa única transformación viene por medio del Señor Jesucristo, por nuestra rendición a Él y por supuesto por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, como padres, nosotros tenemos que vernos cómo estamos accionando, como hombres, como padres, como cabeza del hogar. ¿Estoy siendo una persona déspota con esto, con mi esposa o con mis hijos? ¿Estoy siendo una persona que no tiene paciencia? ¿O estoy siendo una persona que de una vez viene y revienta y de una vez, es que este es de carácter fuerte o temperamento fuerte? No. ¿Sabe quién es un cristiano o una cristiana de temperamento fuerte? Aquel que aprende a dominar sus acciones, sus reacciones. Que no es fácil, no lo es fácil, pero sí se puede. ¿Todo lo puedo en Cristo? ¿Todo lo puedo en Cristo? Tenemos que darnos cuenta entonces y decirle, Señor, necesito un cambio en mi vida, necesito una transformación en mi vida. ¿Saben? En el matrimonio no es como algunos quieran pintarlo. No es como algunos quieran decir. En el matrimonio hay diferentes momentos, diferentes situaciones. Hay problemas, hay necesidades, hay todo tipo de situaciones. Sin embargo, el punto está en cómo nosotros queremos sujetarnos a Dios. Un hogar, cuando está unido y afirmado por medio de Dios y por medio del Espíritu Santo, así venga lo que venga, así vengan situaciones difíciles, problemas, necesidades, es un hogar que va a permanecer. Y que nunca va a pensar en esta palabra, separación o divorcio. El divorcio en los hogares hoy en día está así. Hace años
había una estadística que decía, mire, los matrimonios podían durar hasta 15 años. Hoy en día, lo que más puede durar un matrimonio, 3 años. Y luego la gente viene y se separa. ¿Por qué? Porque piensan de una vez, no, ya no podemos ser compatibles, no podemos, cada quien piensa en lo suyo. Y si me voy por aquí me voy a extender mucho más. Pero simplemente quiero decirle que usted que está casado, usted ya no es individual. Usted es con su esposa una sola carne. Ya los dos no son seres individuales, ya son uno en Cristo Jesús. Y como uno deben comportarse. Como uno deben caminar. Pero algo que he entendido yo soy el primero que tengo que sujetarme a Dios. Yo soy el primero que tengo que decirle a Dios, transfórmame. Necesito una transformación en mi vida. Necesito cambiar. Necesito ser yo diferente. Obra en mí para que tú luego entonces también obres en mi esposa o obres también en mis hijos. Yo necesito primero pedir una transformación a Dios. Como cabeza del hogar, como padre, como esposo, como hombre de Dios. Necesito una transformación en mi vida. Y usted también lo necesita. Todos, cada día. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que continuamente ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y eso es todos los días. Cada día. Porque el enemigo siempre está allí. La carne siempre está. El mundo que nos rodea siempre está. Y debemos buscar constantemente de nuestro Señor. Entienda usted algo, mi amigo, mi amiga, y usted, mi hermano, mi hermana. Hay patrones que nosotros necesitamos romper en nuestras vidas. Hay patrones que vienen de nuestras familias, de los abuelos, de los padres, y que se reflejan en nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Pero solamente cuando venimos a Cristo Jesús, comenzamos a ver, el Señor por medio de su Espíritu Santo comienza a mostrarnos, esto yo no puedo seguir viviéndolo. Esto yo no puedo seguir accionando de esta manera. Necesito romper con este patrón. Y la única forma es nuestra rendición a Dios. La única forma es rendirnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy yo, aquí está todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi forma de razonar incluso. Y yo necesito romper con este patrón destructivo que está afectando mi hogar, que está afectando mi familia, que está afectando mi vida también. El Señor puede hacerlo. Les leí lo que dice Colosenses y vuelvo a leérselos otra vez. Colosenses dice precisamente que el Señor, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, todas esas cadenas de familiares fueron clavadas en la cruz. Y usted y yo estamos llamados a ejercer la libertad y la salvación y el cambio que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado armas, y les ha hablado a usted de esto, por decirlo así, armas espirituales para nosotros romper con esos patrones y para luego también que nuestra familia pueda tener una transformación y un cambio. No podemos seguir poniendo excusas, hermano. No seamos como Adán. Adán colocó excusas y buscó ponerle la culpa a la mujer. Cuando el Señor era el hijo en forma del hijo allí, cuando el Señor vino y llegó al jardín del Edén, vio que ellos se escondían, Adán y Eva, y lo llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. ¿Por qué te escondes? ¿Qué fue lo que dijo Adán? Señor, la mujer que me diste. Esa mujer vino y me engañó. Me hizo comer del fruto prohibido. De una vez. No, nosotros no podemos poner excusas más. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas. Y dígame también Eva. De una vez le dijo, no, la serpiente, Señor. Normalmente como seres humanos buscamos excusas. Pero llega el momento, mi hermano y mi hermana, donde ya no podemos seguir con esas excusas, sino también ponernos delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy yo. Si yo quiero que mi hogar sea diferente, si yo quiero que mi hogar cambie, si yo quiero que mis hijos sean diferentes, yo entonces tengo que rendirme a ti primero, tengo que venir a ti primero y luego entonces permitir y dejar y accionar que el Señor comience a operar un cambio en mi vida y yo también tomar decisiones para que ese cambio sea permanente en mí.
sea constante en mi vida. Y en cuarto lugar, quiero decirte que el padre sacerdote deja el más grande legado a su familia. ¿Cuál es el legado que le gustaría a usted como padre o como padre dejar para sus hijos? ¿Cuál es el legado, se puede decir? ¿Qué es lo que a usted le gustaría que sus hijos recordaran de su padre, de su papá? Pues el más grande legado que usted puede dejarle es el amar a Dios sobre todas las cosas. Las herencias, los bienes van y vienen. Usted puede decir, yo trabajo para que mi hijo tenga esto, para que mi hijo tenga estudio, para que mi hija tenga esto otro, para que mi hija pueda tener algo donde agarrarse. Eso está bien. Eso forma parte de nuestra responsabilidad como cabeza del hogar, como hombres responsables. Pero el más grande legado que usted puede dejarle a su familia es el amar a Dios. Y esa es la entrega más grande que se ha hecho a favor de nosotros. ¿Para qué? Para que ellos también sean creados a imagen y semejanza de Dios, pero no en la carne, sino a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Que usted pueda enseñarles a sus hijos a reflejar el amor hacia sus semejantes con la ayuda del Espíritu Santo. Como dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y es indispensable que esto comience en el hogar. Efesios 5, versículo 25 en adelante dice, maridos, amen a sus, ¿cómo? A sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y eso habla del hogar. Eso habla del hogar, de ser esa cabeza del hogar. Y esposa también, enseñar a los hijos a ser diferentes, a ser agentes de cambio en una sociedad que va en decadencia cada vez más. A que ellos pueden estar blindados, porque va a llegar el momento en que nuestros hijos van a salir del hogar. Va a llegar el momento en que nuestros hijos, que anhelamos que permanezcan con nosotros, pero ellos van a tener que hacer sus propias vidas. ¿Cuál es nuestro deber? Apoyarlos a ellos, blindarlos, que ellos tengan las herramientas suficientes para ellos presentar su buena batalla, porque ellos tendrán sus batallas, para que ellos puedan, en medio de este mundo caótico que estamos viviendo cada vez más, puedan decidir por lo bueno y no por lo malo. Porque usted sí tiene las reglas de su casa, pero usted no va a tener los ojos constantemente pegados encima de su hijo, a menos que le ponga una cámara, no sé, en la cabeza o algo, y vea todo lo que haga. O hoy en día, como los policías en Estados Unidos que tienen la cámara aquí puesta, entonces los padres ven todo lo que los hijos hacen. No es así, no va a suceder. Nuestro deber es enseñarles lo más que podamos nosotros, esos principios de vida, esos principios de amor, de fortaleza, de seguridad en Cristo Jesús. Amén. Dios demanda, mi hermano, mi hermana, que lo amemos a Él con todo nuestro ser y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia así lo dice. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y cuál es el otro? El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la realidad para nosotros. Así que, papá, ¿quieres que tus hijos sean diferentes? Comienza por ti mismo. Comencemos por nosotros mismos. Comencemos a ser diferentes nosotros. Seamos luz en nuestro hogar. No solamente luz afuera. Y digo esto porque muchas veces he visto casos donde padres son luz afuera, pero tinieblas en la casa. Muchas veces los hijos, ¿cómo le gustaría ser recordado usted como padre? Y digo esto, ¿en qué sentido? En que sus hijos puedan decir cuando escuchen el carro, escuchen la moto, y los hijos puedan decir, ¡llegó papá! ¡Llegó papá! O cuando escuchen el carro, la moto, llegó mi papá, ya llegó mi papá. Ay, Dios mío.
¿Cómo le gustaría ser usted recordado? Sí, y es verdad, hermano, eso pasa. Hay hogares donde los hijos y la esposa vienen, ay, arregla aquí, arregla allá, porque viene tu papá, dale, rápido, asustados, asustados. Pero hay hogares donde los hijos dicen, llegó mi papá, y se alegran y se gozan. Sí. ¿Cómo quiere ser usted recordado, papá? Si es tinieblas en su hogar, no siga más siendo tinieblas en su hogar. Busque ser luz en su casa. Busque ser luz con su familia, con sus hijos. Tengamos el mejor ejemplo, el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Así que hoy te digo, usted como padre sí le puede dejar un buen legado a su familia. ¿Cuál es mi mayor recomendación para que usted pueda darle el mejor legado a su familia? Viva la palabra de Dios. Comience a buscar en la palabra de Dios cada vez más. Grábela en su mente, en su corazón, y comience a vivirla. Enseñe la palabra de Dios a sus hijos, pero enséñela primero con testimonio, con su ejemplo. Sujétese primero a Dios, y luego su familia se sujetará a usted porque le ama. Porque el amor de Dios que está en usted se puede desbordar y puede venir hacia su familia. Y termino con esta palabra. Salmo capítulo 78, versículo 1 en adelante. Dice, escucha pueblo mío, y quiero que escuche esto. Preste atención acá, preste atención acá. Escucha pueblo mío mi ley. Inclinen su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia es las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Y voy a repetir esta parte. Fíjense de esto, la cual mandó a nuestros padres que le enseñasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que van a nacer, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Mi hermano, mi hermana, y usted que hoy está aquí, sigamos los ejemplos de esos padres que enseñaron la palabra a sus hijos, y ellos a su generación, y a su vez los hijos a los hijos de los hijos. No escondamos la verdad de la palabra a nuestros hijos, y digámosle a la generación que hoy se está levantando, con nuestras acciones como padres, como familia, como hogar, de que Cristo es el Señor, de que en Jesús, solamente en Él tienen salvación y vida eterna, y que solamente a través de la dirección de Dios pueden encontrar el mejor camino, el camino de la vida, el camino de la salvación y el camino de la vida eterna. El honrar, el aprender a honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas de larga vida. Amén. Vamos a orar por papá. Dios, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos. Y hoy te damos las gracias, Señor, por esos hombres que hoy están acá. Hombres, padres, que en medio de todo, de sus debilidades, sus necesidades, Señor, están allí. Están allí para su hogar, están allí para sus hijos, están allí para su familia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que obres conforme a tu poder y voluntad en cada hombre, hombre responsable, hombre que allí está. Y te pido, Dios, que cambie sus vidas, que transforme sus vidas, que transforme nuestros corazones. Primeramente, que volteemos nuestro rostro hacia ti,
y que en un momento podamos recibirte como Señor y Salvador, y podamos honrarte, podamos servirte, y podamos convertirnos en el mejor ejemplo para nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Clamamos por estos hombres que hoy han estado aquí y que representan a cada familia, a cada hogar. En el nombre de Jesús, clamamos por ellos. Clamo, Señor, por esos padres que no están aquí también. Y los hijos que están aquí, claman por esos padres que no están aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, para que tú cubras sus vidas, para que tú obres en ellos, y porque sobre todas las cosas te puedan recibir a ti como Señor y Salvador, para que tengan salvación y vida eterna. Ahora los padres vamos a orar por nuestras familias. Padre, hoy, aquí, ahora, ora por tu hijo, ora por tu familia en este lugar. Tú eres el sacerdote, tú eres ese hombre que Dios ha dispuesto. Bendice a tu familia, bendice, Padre, ahora a tu esposa, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús. Oh Dios, Señor, bendice mi hogar. Señor, hoy Dios, como Padre y como hijo tuyo también, Señor, también me rindo a ti, en el nombre de Jesús. Rindo mi vida a ti, rindo mi hogar a ti, rindo mi familia a ti, y te pido que bendigas a mi familia. Ayúdame, Señor, a ser ese padre diferente, a ser ese padre que se deje transformar por ti, por tu Espíritu Santo, y que pueda, Señor, generar un cambio diferente, primero en mí y luego en mi hogar, en mi hija, Señor, y en mi esposa. Yo te voy a dar cuentas a ti, Señor, y quiero de entregarte las mejores cuentas. Ayúdame, Señor, a criar a mi hija, Señor, y cada padre aquí ora por sus hijos. Bendice a nuestros hijos, Señor, y ayúdanos a criarlos en respeto, en honra a ti, en búsqueda de ti. Y ayúdanos a amar a nuestras esposas, Señor, como a nosotros mismos, como dice tu palabra, a considerarlas como ese vaso frágil, pero también, Señor, a amarlas como nuestros propios cuerpos, a honrarlas, Señor, y a sujetarnos nosotros a ti primeramente. Obra, Señor, en mi hogar y mi familia. Te pido porque mis hijos, nuestros hijos, Señor, obedezcan a sus padres, para que ellos sean de larga vida y tengan bendición tuya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo como a mí mismo. Quita de mí toda amargura de corazón. Quita de mí, Señor, todo aquello que pueda afectar mi hogar. Y ayúdame, Señor, a reflejar el fruto de tu Espíritu Santo en mi vida y a bendecir a mi familia con mi vida, con mi accionar y con mis palabras y con mis hechos. Padres, levanten su mano allí. Levanten su mano allí. Padre Celestial, bendice a estos hombres. Bendice a estos hombres. Bendice sus vidas. Bendice sus familias. Bendice sus hogares. Te pido por los que no están hoy. Bendícelos y guárdalos. Que aprendamos cada día a ser sacerdotes de nuestra familia, sacerdotes de nuestro hogar, a ser padres conforme a tu palabra para nuestros hijos, a ser pilar fundamental de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Danos valentía, danos firmeza, danos fuerzas como el búfalo, y ayúdanos sobre todo a amar a nuestros hogares, a nuestras familias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en cada vida, en cada corazón, de cada padre hoy aquí presente y de los que no están. Bendícelos, multiplícales, provéeles, y que seamos padres presentes para nuestros hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo ataque del enemigo, Señor, toda atadura del enemigo, rómpela, destrúyela, y coloca, Señor, esa cobertura tuya en cada hogar y cada familia aquí representada. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy te pido por los padres que aún no te tienen en tus corazones, para que tú, Dios, obres en ellos, les bendigas, les guardes
y les puedas dar salvación y vida eterna. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido por esas mujeres que hoy están aquí, por esas madres esforzadas y valientes, por esas esposas esforzadas y valientes. Bendícelas, guárdalas, susténtalas en ti y pasa tu mano a las que tienen enfermedad, pero sobre todo ese amor tuyo, Señor, esté sobre cada una de sus vidas. Gracias, Señor, gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Denle un aplauso a Dios. Alabanza sea al Señor. Denle un aplauso a Dios y denle un abrazo a ese papá. Denle un abrazo a ese papá. Fuerte.